tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Karen TV, el canal del comercio exterior en México. En esta ocasión pues tenemos el programa Exportando Diálogos, un tema muy interesante para el cual tenemos a una invitada de honor. Ella es una investigadora y consultora en economía y comercio, la maestra Claudia Chatán. Seguramente muchos de ustedes ya han escuchado de ella, algunos tal vez la conozcan. Bueno, pues el día de hoy está con nosotros para platicarnos acerca del impacto de las cadenas productivas, las cadenas de valor en estos momentos de la pandemia, del COVID, cómo se han visto afectadas, cómo ha sido el desarrollo. Tiene varios aspectos muy interesantes que nos va a compartir. Y bueno, pues les comparto un poquito de su currículum. Ella en periodos anteriores estuvo dirigiendo la unidad de Comercio Internacional e Industria en la CEPAL. Es también catedrática investigadora del CIDE y bueno, ha hecho diversas estancias de investigación en universidades estadounidenses como Harvard y como la Universidad de California. Maestra, bienvenida, es un gusto saludarla. Muchas gracias, Janet. Agradezco mucho la invitación que me han hecho a este programa para hablar de este tema tan interesante de las cadenas globales de valor que en este momento pues, están en la primera línea de interés, yo creo, ¿verdad?, del público. Pues muchas gracias. Sí, es un tema muy interesante. Y bueno, para iniciar, ¿qué le parece si nos da una explicación muy general de lo que son, pues en sí, las cadenas productivas? Sí, claro. Bueno, estas cadenas de valor se formaron ya hace varias décadas, empezaron a formarse hace bastantes décadas, a partir de que hubo una revolución en los transportes, en la tecnología de la información y las comunicaciones, eso desde fines de los años 70, y la apertura comercial a partir de los años 80. Entonces, con todos estos elementos, se volvió para las grandes empresas muy redituable reubicar algunos segmentos de la cadena de valor en distintos países. Entonces, normalmente ellos se han quedado o se quedaron con la parte de diseño de los productos y de distribución de los productos, pero todo lo que es producción de partes, o no todo, pero partes importantes de la producción de partes y su ensamblaje, etcétera, eso los pusieron en países como China, México y muchos otros países, ¿no? Entonces, eso tuvo un boom tremendo a lo largo de todo este tiempo. Y como se sabe, pues China se convirtió con esta tendencia en la manufactura del mundo, como se le llama, pero en realidad muchos otros países tienen participación y México es importante. Perfecto. ¿Qué está pasando, Claudia, en estos momentos con estas cadenas de valor derivado de esta pandemia, del tema del COVID? Pues estas cadenas de valor, primero me gustaría subrayar la importancia que tienen. El comercio internacional, la mitad del comercio internacional ahora se explica por el intercambio que tienen las distintas empresas que forman parte de estas cadenas de valor. Esto de acuerdo a la Organización Mundial del Comercio. Y estas cadenas de valor se han ido complejizando mucho, es decir, cada vez participan más empresas, las partes y piezas entran y salen de las fronteras hacia otros países. Y, por ejemplo, aun cuando se produzca un bien en China, por ejemplo, un celular, de todas maneras China importa desde Europa, a lo mejor, o desde Japón,
piezas que van incorporadas a esos celulares. Entonces, es muy importante y con lo que está pasando ahorita, pues se han congelado o se han paralizado buena parte de esta actividad en las cadenas de valor, por lo que sabemos. Quizás pueda mencionar que Wuhan, que fue el epicentro del COVID-19 en China, es una ciudad que tiene 200 empresas de las 500, o tiene filiales de 200 empresas, de 500 que están entre las más importantes de acuerdo a Fortune, ¿no? Entonces, cuando en Wuhan estalló esto, pues se paralizaron esas dos empresas, se cerraron, pero bueno, eso es solamente lo que pasó inicialmente. Después se expandió esta, entre comillas, paralización al resto del mundo, ¿no? Entonces tenemos aquí un problema muy fuerte a raíz de la pandemia, ¿no? No solamente porque por la cuarentena han tenido que cerrar muchas empresas, sino también porque si logran algunas producir, pues tampoco es fácil transportar los productos porque también se interrumpió. Ahorita pues ya vemos que está la situación, se les ha complicado mucho a estas, pues a todas las industrias, ¿no? Que están dentro de estas cadenas de valor, pero en general, antes de la pandemia, ¿podríamos decir que las cadenas globales funcionaban bien y eran estables? Primero que nada, la tremenda expansión que habían tenido estas cadenas a lo largo de décadas se había parado, es decir, no se seguían extendiendo. Y eso, hay varios factores que tienen que ver con esto. En primer lugar, bueno, conocemos las medidas proteccionistas que ha estado tomando Estados Unidos y bueno, y que van acompañados de contrapartes de otros países que también ponen medidas proteccionistas, y esto hace que el comercio se dificulte. Y esto bueno, uno de estos productos que se han protegido es el hierro y el acero, que son insumos muy importantes para partes y piezas del sector automotriz, aeronáutica, etc. Pero también es porque la tecnología ha estado cambiando. Y entonces, uno de los motivos por los cuales, que creo que dije al principio, se instalaron algunos segmentos de las cadenas de valor en países como los nuestros, es porque aquí había salarios muy bajos comparados a los de Estados Unidos. Entonces ponerse aquí era redituable para estas empresas. Pero en la medida en que se ha ido robotizando y se ha ido digitalizando todo el sistema productivo, entonces ya esa ventaja que tenían países como México, China, etcétera, bueno, China han subido los salarios además, se empiezan a desgastar, ¿no? Entonces ya no es tan atractivo. Y con la robotización tienden un poco como, quizás, no es masivo esto, pero algunas empresas tienden a volver a sus países de origen, ¿no? Eh, También hay esta situación en la cual la producción cada vez se ajusta más a lo que quiere el consumidor, ¿no? Y cambia todo el tiempo de acuerdo a lo que quiere el consumidor, con todas estas vías que tenemos de comunicación, todo el tiempo manifestándonos de qué queremos, qué compramos, las grandes compañías registrando esa información. Bueno, ha habido un fenómeno que podemos llamar manufactura distribuida, y que consiste en que algunas empresas prefieren irse a instalar donde están sus clientes para tener de primera mano la información de cuáles son sus preferencias, y entonces van y se instalan en otros lados, en los países desarrollados.
muchas veces, que es donde están la mayor parte de sus clientes. Bueno, y también hay que decir que la tecnología 3D, de impresoras 3D, también permite repatriación de empresas. Y por último, quiero decir que estos efectos del cambio climático, los fenómenos de desastres naturales, que ya no son tan naturales, también hacen una gran disrupción en las cadenas productivas, ¿no? Y entonces eso también ha frenado un poco la forma en que funcionan estas cadenas. Bueno, si me permiten nada más una última cosa, es que estas cadenas estaban diseñadas como para funcionar en forma como un reloj, ¿no? Entonces, se hacían los pedidos, se enviaban marítimamente o como fuera, llegaban a tiempo, justo cuando se necesitaba para incorporar el producto y ya se producía el producto final, todo perfectamente planeado, pero estos eventos, como el de ahora y como el de un terremoto, como el que ocurrió en Japón, etcétera, pues entorpecen y dificultan el funcionamiento de las cadenas. Wow, maestra Chatán, pues súper, súper interesante. Esta última parte que nos compartió sobre estos retos que enfrentan las cadenas es algo que yo creo que podríamos abordar en otra entrevista porque es algo muy, muy interesante, la tecnología, el tema ambiental y ahorita pues la pandemia que definitivamente paró casi por completo muchas, muchas industrias. Híjole, pues maestra, vámonos a una pausa y volvemos ahorita con más de este tema, ¿sí? ¿Le Gracias. parece? Gracias. Volvemos aquí a Exportando Diálogos. Amigos de la comunidad aduanera, ya estamos de regreso. Vamos a continuar con otra pregunta y vamos a situarnos un poquito más en lo que es México. Y bueno, hemos visto, hemos checado muchísimas noticias acerca de que una de las industrias más impactadas en el tema de cadenas de valor son las automotrices. Por ahí había cifras de que hasta el 90% se vio afectado ese sector. ¿Cómo se ha presentado este tema, maestra Claudia? Gracias por la pregunta, Janet. Sí, el sector automotriz es muy importante, la verdad. México ocupa el 6º lugar entre los principales países productores de vehículos en el mundo. Y en México este sector genera como casi 1 millón de empleos y 20% de toda la manufactura son vehículos. Entonces, la paralización de este sector pues tiene un impacto tremendo, ¿no?, en México. Y como usted dice, pues sí es una casi paralización, pero ya está empezando a retomar un poco la actividad. A este sector no le estaba yendo le ha ido
extraordinariamente bien en general. Pero el año pasado, es decir, en 2019, no le estaba yendo tan bien. Tenía cifras negativas en su comercio y en su producción. Entonces, eso se debió a la baja actividad económica en México, a que no sé por qué en Estados Unidos la demanda aunque tenía un boom económico, la demanda por automóviles no estaba muy bien. Esto que ocurre ahora con el COVID, pues se suma a algo que no estaba muy bien en la automotriz desde antes, ¿no? Eh, y tanto en México como en Estados Unidos tuvieron que cerrar las empresas, no todas simultáneamente, pero sí. Y ahora se está empezando a reanudar poco a poco las empresas que cumplen con los protocolos sanitarios, tanto aquí como en Estados Unidos. Pero lo que quisiera poner en la mesa es que no sabemos bien, bueno, no se va a poder recuperar del todo esta cadena productiva hasta que las economías de Estados Unidos y México y quizás del mundo empiecen a retomar un ritmo un poco más positivo, porque la crisis es brutal, ¿no? Pero también no sabemos qué pasa con el cambio de hábitos. Y aquí no sabemos si después de que ya ojalá termine esta pandemia, la gente va de todas maneras a seguir trabajando desde casa. Muchos van a salir menos, van a viajar menos, van a ir menos a reuniones y van a tenerlas más por esta vía. Eh, y entonces quizás no van a necesitar tantos automóviles. Pero también puede ocurrir algo diferente. Por ejemplo, en Wuhan, el epicentro de la epidemia en China, cuando se levantó la cuarentena, todos salieron a comprar carros. Y en Madrid pasó lo mismo, porque la gente se siente más segura viajando en su auto que en el transporte público. Entonces, no sé, ¿qué va a pasar? No sabemos bien, ¿verdad? En términos de hábitos, y por lo tanto no sabemos bien cuál va a ser la actividad en el sector automotriz. Pues bien, sabemos cómo se está presentando más, no sabemos qué es lo que viene, maestra. Pero bueno, si habláramos un poquito más de otros sectores en los que tiene mucha relación México con Estados Unidos, ¿cómo es que se podría ver o se ve el impacto a corto plazo con México? En este momento, evidentemente, todo está trabado, ¿verdad? El flujo de productos entre México y Estados Unidos está complicado, ¿no? Pero yo creo que esto va a pasar en la medida en que se levante la cuarentena y se van a reanudar las relaciones. Y México en realidad ha sido favorecido por las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. De hecho, desde el año pasado, México desplazó a China como principal socio comercial de Estados Unidos. Entonces, México está en un muy buen lugar geográficamente y geopolíticamente para aprovechar estas tensiones, digamos, ¿no? Y a eso hay que sumar que la firma del TEMEC recientemente tiene un efecto mixto, ¿no? Pero le da la seguridad a México que va a seguir comerciando fuertemente con Estados Unidos. En este momento hay un problema con el COVID, pero las perspectivas del comercio entre México y Estados Unidos yo creo que son buenas, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Cómo cuánto tiempo podría ser eh, bueno, ¿en cuánto tiempo podría ser la recuperación de las cadenas de valor de México? Considerando esto que nos acaba de decir, ¿no? Que sería muy positivo, pero en lo que queda, digamos, lo colateral de esta situación, ¿cuánto tiempo estima usted que nos llevaría a recuperar?
Sí, eso es una pregunta muy difícil de responder, ¿verdad? Porque pues hay una gran incertidumbre respecto de si, por ejemplo, pasando esta, bueno, primero hay una incertidumbre acerca de cuándo habrá una vacuna o un medicamento efectivo para combatir el COVID. Entonces, eso nos da una incertidumbre respecto a los tiempos. Luego, no sabemos bien si pasando esta primera, cuándo va a terminar esta primera ola de contagios y podamos volver a la vida normal, y si es que va a haber o no va a haber una nueva crisis, una nueva emergencia por el COVID. No hay grandes nuevas olas de contagios, y si es que hay en unos meses algún medicamento efectivo, yo creo que va a tardar un par de años en recuperarse la actividad económica al nivel que teníamos antes, porque la recesión es muy profunda. No sabemos de qué dimensión va a ser, pero se estima que menos de 10% va a ser el crecimiento del PIB de México. Del mundo se cree que va a caer en menos 5% casi. No se sabe bien, ¿verdad? Pero Es muy lamento relativo. no poder tener una bola de cristal. No, es que es muy difícil, es muy difícil, entiendo, maestra. Y bueno, este tema fue muy, muy interesante abordarlo. No sé si quisiera compartirle algún mensaje a nuestros agentes aduanales, que también son parte de nuestra comunidad y son la razón de ser de Karen y de todos los medios de comunicación que tenemos en Confederación. ¿Algún mensaje que quisiera compartirle a la figura del agente aduanal? Bueno, yo les diría que tengan un poco de paciencia, porque esto va a durar, pero conectando esto con el tema de las cadenas de valor, yo creo que no solamente por el COVID, sino por los cambios climáticos en el mundo, las cadenas de valor, como las hemos experimentado, se están volviendo cada vez más vulnerables en un sentido, y por otro lado, quizás un poco menos necesarias. Entonces, por los dos lados, eh, están, digamos, no son tan buenas las perspectivas para las cadenas de valor. Pero yo creo que entonces, bueno, esto es una especulación, ¿no? Pero yo creo que las cadenas se van a volver más regionales en lugar de multinacionales. Entonces es muy probable que haya cadenas más cortas, regionales, es decir, entre México, Estados Unidos y Canadá, por el tratado y porque las distancias son más cortas, porque no hay que atravesar el océano. Entonces, esto probablemente intensifique más aún el comercio que tiene México con Estados Unidos, y por lo tanto la actividad aduanal entre los dos países va a tender a intensificarse. Y por tanto, yo sé que ha habido hay mucha modernización en las aduanas, y que se ha vuelto mucho más fácil eh, que pasen los productos de un lado a otro, pero me imagino que se va a requerir más infraestructura y más modernización aún. Entonces yo creo que por ese lado habría que, pues, poner la atención sobre todo en esos puntos, ¿no? Ay, maestro, pues muchísimas gracias de veras por compartirnos toda esta información acerca de las cadenas productivas, este mensaje a los agentes aduanales. Le agradecemos muchísimo. Esperamos tenerla pronto de nuevo con nosotros y podamos abordar tal vez algunos otros temas. Por ahí quedó pendiente
una pregunta sobre disrupciones en estas cadenas globales. Veremos qué podemos abordar, pero de verdad, muchísimas gracias, Claudia Chatán, maestra e investigadora, y pues estamos muy contentos de que nos haya acompañado, maestra. Les agradezco muchísimo a ustedes. Muchas gracias, Janet, que estén muy bien. Igualmente, maestra, nos vemos pronto. Gracias a ustedes, amigos de la comunidad aduanera. Nos vemos en la próxima emisión de Exportando Diálogos y no se olviden de suscribirse al canal, seguirnos en nuestras redes sociales y bueno, pues traeremos más temas interesantes sobre comercio internacional y aduanas. Nos vemos la próxima.